Hola a todos, equipo. Normalmente antes de hacer una review no hago estas aclaraciones, pero claro, yo tenía todo preparado desde hace mucho tiempo y bueno, pasó lo que pasó con la pala de Stupa. Creo que no hace falta que os diga mucho más. De hecho, claro, subí la review al día siguiente de lo que tocaba y bueno, aquello era el festival del humor, con mucha razón, con mucho acierto en muchos casos, pero bueno, en resumen, antes de empezar con la review, lógicamente durante ella no hablo del tema de la cuerda, que ha sido lo más controvertido y más hablado. Explicación en cualquier caso y os pongo en contexto, ¿vale? Porque lógicamente he llamado a la marca, he preguntado a Siux qué es lo que pasó. ¿Os va a volver a pasar a alguno de vosotros si compráis la pala? Bueno, os explico. Si os fijáis, la pala que yo saco, con la que hago la review, no tiene nada que ver la cuerda con la que lleva Stupa. La cuerda de Stupa es una cuerda convencional, gordota. La cuerda que se vende de calle es una finita corredera, ¿vale? Así que, bueno, versión oficial de la marca, al menos esto es lo que han dicho tanto en medios como lo que me han dicho a mí. Stupa cambia su cuerda por otra que le gusta más para poder, bueno, con la que se siente más cómoda simplemente. Stupa llevaba demasiado tiempo ya utilizando esas palas y se le rompe, algo que es absolutamente anómalo, y estando fuera de España sin tener pala con la que poder recambiarla, pues lo que sucede es que se le rompe una, que ya tiene, como os digo, culpa totalmente de la marca en ese caso, una segunda que se le vuelve a romper, motivo por el que se le rompe porque ya tenía también bastante uso, estaban las dos palas usadas y claro, no tiene repuesto. Algunos decían, de hecho en comentarios me decíais que había habido 3 palas, no hubo 3 palas, lo que pasa es que se llevaron la pala, una de las que se rompió, se la llevaron al stand y además cogieron otras palas de allí. Le trajeron otros modelos de pala Siux, no estaba cómodo con ellas y mientras intentaron repararle el tapón de su Electra para que volviera a jugar. Esta tercera pala era la primera que se había roto, solamente que venía reparada y lógicamente no aguantó. ¿Por qué no aguantó? Bueno, pues porque Stupa tiene la manía o la técnica, como lo queráis decir, de rematar y soltarla un poco. Y algunos me dicen, ¿pero por qué lo hace? Bueno, pues porque ganas un poquito más de kick y es algo que hacen muchos jugadores con la mala suerte, como os digo, de punto número 1, no tenían palas suficientes. Punto número 2, estaba la pala muy usada y punto número 3 es un error de material que ya os digo que asume Siux y que a mí me han dicho que no va a volver a pasar, las han hiper reforzado, así que ahora ya explicado todo esto, arrancamos con la review. Siux Electra, la pala de Stupa y que llevamos mucho tiempo deseando presentarla, la verdad es que ha tardado pero aquí está. En este vídeo voy a contarte cómo se siente la pala de Stupa. Hola a todos padeleros y bienvenidos una semana más al área de review. Hoy estamos con la pala de Stupa. La verdad que llevábamos bastante tiempo ya testeándola y probándola, pero por fin podemos contaros cómo se comporta esta pala. Así que bueno, nada, disfrutad de este vídeo. Como ya sabéis, lo primero pues es hablaros de las especificaciones técnicas para todos aquellos que queréis saber qué componentes lleva esta pala a nivel de tecnología. Así que de primeras pues vemos una pala que tiene una forma tirando hacia Avant. Yo no la catalogo como una pala híbrida porque en cierta manera pues vais a notar por el balance que tiene y por las sensaciones que transmite que está a caballo entre una pala híbrida y una pala Avant. Es cierto que Stupa pues es un jugador que tiene bastante punch por encima de la cabeza y que, bueno, con el paso del tiempo él nos ha dicho que si bien estaba acostumbrado a jugar con una pala redonda, pues con este tipo de formas saca un poquito más de potencia por arriba. Así que ya os digo, no es extremadamente como si dijéramos, como si diríamos en el caso de una pala diamantada, pero tiene un poquito más de balance hacia la punta. En la superficie nos encontramos un carbono 12K, por lo tanto una dureza media en cuanto a lo que sería la carcasa, y sí que encontramos un núcleo, en este caso Siux lo denomina EVA Ultra Soft, ¿vale? O sea que sería una gama tirando hacia blandita de goma, pero que tiene una alta velocidad de recuperación, ¿vale? Lo denomina EHR. Y bueno, el tacto, en líneas generales, lo que es la goma, yo la goma no la he notado extremadamente dura, pero sí que es verdad que la carcasa que tiene sí que lo es. Por lo tanto, bueno, pues vais a ver después en la
parte de sensaciones que te deja bastante tacto seco a la hora de golpear la pelota. Pero ya os digo, no os adelanto esta parte porque la vamos a ver en un par de minutos. Por último, en la capa más externa encontramos un rugoso, en este caso un rugoso arenoso, para todos aquellos fan del rugoso arenoso, y por más que veáis que tiene el logotipo en el medio, el logotipo también está marcado con rugoso, así que bueno, en ese sentido se nota que cuando golpeamos a la pelota vais a ver que sí que coge el efecto, pero os digo, no es un rugoso súper agresivo, es arenoso pero no es excesivo. Según nos acercamos hacia el puente, vemos que es un puente bastante característico, no es un puente que hayamos visto en otras palas de la marca Siux, es un modelo de hecho que se lo han hecho para Stupa directamente, lo han diseñado para él, así que bueno, pues tiene este característico puente uniendo lo que sería un puente más normal, ¿no? Más tradicional, pero que lo han unido con uno extra y que bueno, tiene el objetivo de disipar vibraciones y de hacer un poco más reactivo el golpeo de la pelota. Y si seguimos bajando encontramos un grip que a mí sí me ha gustado, ya sabéis que esto es personal, pero a mí me ha gustado porque es bastante largo, suficientemente largo, no es de los más largos que he visto, pero sí suficientemente largo como para que empuñéis y os quepa la mano perfectamente. Así que en ese sentido, de las pocas veces que os puedo decir que estoy feliz con la longitud del grip. Una cuerda corredera, ¿vale? Es finita, pero cumple bastante bien, de estas cuerdas que a mí sinceramente durante la prueba se me olvidó que la llevaba. Y viene sin protector adhesivo en la cabeza, no lleva ningún tipo de protección, pero bueno, ahí ya los que queráis se lo podéis poner. En este caso a mí la pala, no sé si es porque es la que había estado testeando Franco o me la han dado así, pero a mí me venía con los dos shock-out arriba y no los he cambiado. En el caso de que empecéis a cambiar los shock-outs, lógicamente esto empieza a ser muy distinto. Si en lugar de ponerlos aquí arriba los ponéis más abajo o incluso los ponéis en la zona de golpeo, el comportamiento cambia, y esto es algo que os corresponde a vosotros en el caso de que realmente queráis explorar cuáles son las mejores configuraciones. Pues a partir de ahí os lanzo la pelota, empezad vosotros a toquetear esto con cuidado al sacarlos para no dañar la goma, pero vais a ver que el comportamiento de la pala cambia radicalmente. Después de ver cuáles han sido las configuraciones que nos marca el fabricante, vámonos a pista y os explico cómo se comporta. Estamos probando la Siux Electra, la pala de Stupa para esta temporada, y bueno, pues yo creo que es una de las palas que teníais muchas ganas de que probara. De hecho es la primera Siux de este 2022 y bueno, primero arrancamos por sensaciones en el fondo de la pista. La pala se mueve bien, pero se nota claramente que su hábitat natural va a estar en la red, ¿vale? El balance lo noto medio y hacia la punta. Por lo tanto, pues va a ser una pala que vais a disfrutar más y con la que vamos a sacar más rendimiento, sobre todo en los tiros ofensivos, ¿no? El tacto cuando jugáis, pues os tengo que decir que es un tacto medio, quizá tirando a duro, no es durísimo, no es ni mucho menos de las palas más duras que he probado, pero bueno, se nota la rigidez tanto del marco, en el sonido también lo podéis escuchar. Yo creo que el conjunto, tanto como del marco como del plano, es rígido, pero sin embargo la goma es una goma media. Entonces, bueno, es este sonido que estáis escuchando. En el fondo de la pista se defiende bien, el punto dulce está un poquito alejado de la mano, y sí que es cierto que no es un punto dulce enorme, chicos. Yo os recomendaría esta pala para aquellos que ya tengáis cierto nivel. Cuando la pega en el punto dulce, la bola sale fantástica, pero en cuanto que no le pegas en el sitio, se nota, ¿eh? O sea que es una pala que realmente es para jugadores con cierto nivel. También, como podéis ver, yo he dejado los shockouts por donde vienen, aquí arriba. Esto lo podéis modificar vosotros para que cambie el comportamiento. El cambio es radical, ¿eh? O sea que ahí hay bastantes opciones que se pueden hacer para que la pala cambie el comportamiento. Bueno, en la red la verdad que la pala funciona bastante bien. También con la configuración de shockouts que venía esta pala, pues ahora mismo el balance tira de la punta de la pala y pues hace que realmente se note ese carácter más agresivo. Yo noto un tacto seco en el contacto, como os decía, un poco por el conjunto del carbono, y bueno, pues se notas que tienes control cuando estás en la red. De nuevo, el punto dulce de la pala es un punto, bueno, exigente, no es difícil de encontrar, pero sí que tienes que tener cierto nivel para poder, bueno, un poco aprovecharla.
En ese sentido tienes el rugoso. No es un rugoso excesivo comparado con otras marcas, o sea que se nota, pero vamos, pese a que se nota, no es excesivo, ¿eh? Los que busquéis que la pala pues tenga un rugoso tipo más Starbuy, vais a notar que aquí no es igual, pero quizás se parece un poco más pues a una Bull Paddle. Para el juego aéreo, aquí sí que es una gozada como sale la pala, ¿eh? Porque tiene un balance, tanto por el balance como por la longitud del grip. Aquí es donde más me gusta esta pala. Siento que me premia el balance hacia la cabeza, el grip es más que suficiente y en el juego por encima de la cabeza, sobre todo en los tiros un poco más medios, bandeja, víbora, me encanta. Seguimos con la víbora. Fijaos ahí el sonido, tiene un sonido seco, si lo podéis escuchar. El rulo a la reja. Y ahí habéis escuchado, fijaos que cuando no le pego en el sitio sí que cambia el sonido, o sea, a lo que me refería con lo de que el punto dulce de la pala es exigente. De hecho vais a notar que cuando no le pegáis en el sitio cambia el sonido. Vamos con el remate ahora, con la Electra, y es un poco lo que hablábamos antes. Fijaos, ahora la he enganchado en el punto bueno, la pelota ha salido perfecta y es un poco lo que vemos, ¿no? Una pala con buen balance, con el rugoso, que hace que la bola realmente salte bien. O sea, por arriba yo la veo bastante potencia. Vamos a otro remate. Vale, así que a nivel de potencia por arriba va fantástica. Lo único, eso ya os decía, que hay que centrarla bien, hay que centrar el punto de contacto. En resumidas cuentas, una pala ofensiva, principalmente para estar en la red, con un balance de medio hacia arriba que podéis, eso sí, manejar bastante bien con los shockout, un tacto seco, con un punto dulce exigente y por tanto una pala para jugadores de medio en adelante, no es una pala para principiantes si queréis sacarle todo el potencial. Y bueno, en resumidas cuentas, un palón, espero que la disfrutéis y bueno, ya me contaréis también cuáles son vuestras impresiones. Hasta aquí las sensaciones que yo he tenido probando la pala de Stupa. Por supuesto la voy a sortear, pero en este caso ya sabéis que llevo muchas palas sorteadas en YouTube, no lo voy a hacer aquí, lo voy a hacer en Instagram, así que muy atentos a @manumartin83 en mi cuenta de Instagram porque estaré sorteando esta pala. Y nada, pues espero que os haya gustado. Si alguien la consigue probar, que me lo ponga aquí debajo en comentarios cuáles han sido sus sensaciones, ¿vale? Que nos servirá al resto de la comunidad y nos veremos la semana que viene en un próximo vídeo. Chao, chao.